Tú que hiciste los cielos y las estrellas, el mar y la tierra, grande y fuerte y poderoso es tu nombre, Señor. Padre, damos gracias, Padre Santo, en esta noche, por la vida que tú nos has dado, Señor. Te agradecemos grandemente todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros, Padre, sobre tus hijos, sobre tu pueblo, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, por la vida, por la salud y la enfermedad, Señor. Gracias, Padre Santísimo, porque una vez más se muestra tu poder, Padre Santo, al añadir un siervo más de tu viña, Padre Santo, nuestro hermano Carlos Pérez, Padre Santo. Bendice a mis hermanos, la congregación de Ocalí, Padre Santísimo, por su trabajo que hacen, Señor. Que el Santo Espíritu muere siempre en ellos, igual en nuestro hermano Carlos, Padre Santísimo. Protégelo del maligno, Padre Santo. Líbralo de toda tentación, Señor. También, Padre, en esta tarde noche te damos gracias porque tú nos has permitido que terminemos una vez más nuestra labor, Padre Santo. Y gracias porque pones en nuestro corazón ese deseo de aprender más de tu hermosa palabra, Señor. Bendice a nuestro pregonador de esta noche, Padre Santo. Con palabra sabia en él, Señor. En nuestro corazón también, Padre Santo, ábrelo para atesorar tu palabra y discernirla, Señor. Y ponerla en práctica, Padre, en nuestra vida diaria. Ser ejemplo para los demás, Padre Santísimo. Bendice a todos nuestros hermanos que no están reunidos con nosotros, Padre, donde quiera que estén. Y gracias, Padre, porque por este medio que tú nos das, solamente podemos reunirnos, Padre Santísimo, para alabar y glorificar tu santo nombre, Padre. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos. En el bendito y dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano Tomás, y gracias por esa oración. Y saludos nuevamente a toda la familia de la fe. Les invito a abrir la Biblia en Isaías capítulo 53, los versículos 6 y luego el versículo 5. Profeta Isaías capítulo 53, versículo 6 y el versículo 5. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El título de la lección de esta tarde: siendo sanados, no pequemos más. Siendo sanados, no pequemos más. Amados en el Señor y amadas, la mala conducta pecaminosa ocasiona una herida mortal. Esta herida mortal, llamada pecado, deshonra al individuo mismo, porque lo deteriora espiritualmente, lo deteriora internamente, también físicamente y moral. Y es una ofensa grave delante del Señor, porque Dios repudia, rechaza el pecado. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente diseñada en el cielo, no solo para que nosotros aprendamos a manera de ejemplo la paciencia en el sufrimiento, la paciencia que debemos imitar de nuestro Señor. Este pasaje bíblico que acabamos de leer a través del profeta Isaías nos dice que Cristo llevó nuestros pecados. Él llevó el castigo de todos nosotros. Y por su llaga las enfermedades de nuestra alma fueron curadas, fueron vendadas. Esas heridas de deshonra ocasionadas o causadas por el pecado y sus consecuencias, el Señor las sanó en la cruz del Calvario, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Observe usted que el versículo 5 dice que estando nosotros muertos a los pecados, Dios desea que vivamos a la justicia y que nuestras heridas sean sanadas gracias al Señor, gracias a su evangelio. Echemos un breve vistazo a la profunda herida que ocasiona o causa el pecado. Primero, vemos la elección de un mal camino. Dios hizo al hombre perfecto, pero cada quien buscó su propia perversión.
cada quien se perdió, se extravió y se distanció del Señor. Lógicamente, eso fue el resultado de nuestro propio acto. Nuestra propia actuación, querer tener control de nuestra propia vida, nos llevó a apartarnos del camino del Señor, y esa fue la elección que hicimos. Estimulados por nuestros bajos instintos o por los impulsos de la carne, cada quien procedió y actuó conforme a su propia voluntad. Luego caímos en la miseria, ovejas extraviadas, ovejas que perdimos el buen pasto, ovejas que nos salimos de la guía, dirección y protección del buen pastor, y cada quien hizo su propio rebaño. Por lo antes mencionado, quedamos expuestos a peligros diversos, múltiples peligros y acechanzas, expuestos a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor, de tal manera que nuestra vida quedó expuesta a un error continuo, a errar en momentos determinados, a cada segundo, a cada instante, errando en cada decisión que tomemos y ahondando así en el pecado y sus consecuencias. Vemos también que en el plan de Dios para querer recuperar a la raza humana, recuperar el estado espiritual del hombre y la mujer, Jesucristo actúa y procede con toda obediencia a su Padre, y esa recuperación espiritual nosotros la obtenemos, la alcanzamos por nuestra conversión a Cristo. No hablo por nuestro bautismo, no hablo del hecho de haber bajado a las aguas, hablo de la legítima conversión al Señor. Dejar el camino que habíamos adoptado y entregarle a Dios nuestros derechos para que Él los tome y nos pueda guiar, dirigir y ordenar, porque llegamos desordenados a los pies de Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, en este libro que nos habla de mucha historia acerca del inicio de la iglesia, su expansión y diferentes detalles que nos presentan los escenarios donde predicaron los apóstoles el Evangelio de Cristo, en el capítulo 3, versículo 26 de este libro, Hechos, capítulo 3, versículo 26, la Biblia nos refiere: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La venida de Jesús y su obra redentora en la cruz, sus dolores y padecimientos perseguían un agradable y benéfico propósito: para que os bendijese. Nosotros recibimos bendición cuando nos convertimos a Cristo. Es recuperada nuestra alma, es recuperada nuestra comunión con el Señor. Y esa bendición espiritual consiste en que de la maldad nos convertimos a un sistema de vida completamente para lo bueno, para lo agradable, para aquello que es de buen nombre. Isaías capítulo 53, el versículo 11, nos presenta a manera de profecía mesiánica los padecimientos, el sufrimiento que pasaría nuestro Señor Jesús mucho antes que Él viniese. Y allí nosotros podemos ver cuáles son los frutos del sufrimiento de Cristo. Allí podemos ver en la profecía cuánta bendición representaría los dolores y los padecimientos de nuestro Señor. Dice Isaías 53:11, la segunda parte: por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. El conocimiento que nos trajo Jesucristo, sus enseñanzas, su orientación, su doctrina, sus consejos, Él ya estaba previsto desde el cielo que nos traería a manera de doctrina todo género de bien y todo género de bendición. Por su conocimiento, el Señor, el justo, le llama aquí, mi siervo, le llama Jehová, justificará a muchos.
siendo pecadores destinados a la condenación eterna, a la pérdida definitiva de toda esperanza por el distanciamiento que tenemos con Dios por causa del pecado, el Señor nos justifica, nos perdona. Y luego dice la palabra aquí, cargarán las iniquidades de ellos. Nos justifica llevando él consigo en su muerte, en su sepultura, los pecados, las iniquidades de cada uno de nosotros, la humanidad. En Proverbios capítulo 12, versículo 28, también leemos que el Señor nos otorga a través de esta conversión a Cristo de una nueva vida santa, una vida de justicia. Cuando hablamos de una vida santa, estamos hablando de una vida consagrada, dedicada exclusivamente al Señor, divorciada del mal, divorciada de los placeres del mundo, divorciada del pecado, pero entregada y consagrada para cumplir la voluntad del Señor, lo que aquí se le llama la justicia, una vida de justicia. Dice Proverbios 12:28. En el camino de la justicia está la vida. Oiga esto, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. La conversión a Cristo que cada uno de nosotros tuvimos que tomar en cuenta, en consideración en nuestra vida, obedeciendo el Evangelio de Cristo, bajando las aguas del bautismo y naciendo para ser nuevas criaturas en Cristo, pretende que tomemos, que adoptemos y hagamos nuestro este camino de justicia. Porque en el camino de justicia del Señor, ahí está la vida. Ahí está asegurada nuestra vida espiritual, está asegurada nuestra vida física. Y dice aquí el proverbista que en los caminos del Señor no hay muerte, no hay pérdida, no hay fracaso. David dice en Hechos capítulo 2 versículo 28, allí vemos al apóstol Pedro escribiendo, enseñándonos. Allí podemos observar lo que David dijo acerca de Jesús. Hechos capítulo 2 versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Otra bendición que recibimos al ser recuperada nuestra alma por la conversión a Cristo es que el Señor nos hizo conocer los caminos de la vida y nos ha llenado de gozo con su presencia. Antes estábamos alejados de la presencia del Señor. Estábamos divididos, separados de la comunión con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Mas ahora que ha sido recuperada nuestra alma por la obediencia a Cristo, gozamos de gozo. El Señor nos llena de gozo todos los días en esa comunión franca, sincera, amable y cariñosa que tenemos con Él. Dios y el hombre fueron reunidos nuevamente y Cristo fue precisamente glorificado porque su sacrificio valió la pena y sigue llenando de gozo, de nueva vida y de esperanza a muchas personas. Ahora gozamos de una vida bendecida para siempre, hasta la eternidad. Fuimos devueltos al redil del Señor, porque estamos en el redil de Satanás, en el redil del mundo, en la corriente o siguiendo la corriente del mundo. Pero fuimos devueltos al redil del Señor. Fuimos devueltos al gran pastor que cuida y nos protege nuestra alma. Fuimos devueltos al rebaño seguro, que es la iglesia que el Señor estableció físicamente desde Jerusalén y que hasta el día de hoy continúa predicando las buenas nuevas de perdón, de salvación, de justificación para recibir esta nueva vida. En otras palabras, este retorno, amados en el Señor, es de todos nuestros errores cometidos y de todas nuestras andanzas pecaminosas para ahora entregarnos y servir a Cristo el Señor. Gálatas, capítulo 3, el versículo 27, dice algo muy importante también en este respecto.
Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No solamente Dios nos ha dado una nueva vestidura espiritual, nos ha revestido. El Señor está cuidando, protegiéndonos, y a través de su doctrina, de su enseñanza y de nuestro perseverar en este espacio que tenemos ahora de nuestra conversión para parecernos más a Cristo y ser verdaderamente sus discípulos, nos vamos revistiendo del fruto del Espíritu Santo, nos vamos revistiendo de esa vida de santidad, nos vamos revistiendo de llevar una vida de justicia. Entonces vamos aprendiendo buenos modales, buenas prácticas, buenas obras, una conducta grata delante de Dios, una conducta, un vocabulario que dé gracia a los oyentes. Y Cristo sigue revistiéndonos con su palabra, con estas virtudes y cualidades de su evangelio, de su forma de vivir. Sin embargo, permítame decirle que ahora que hemos logrado el beneficio de la recuperación de nuestra alma por la conversión a Cristo, debe reinar la gracia del Señor por medio de la justicia para vida eterna. La gracia del Señor está vigente y estará vigente hasta su segunda venida. Pero nos dice la palabra de nuestro Dios en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, la parte final de este versículo 1, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Cristo, el regalo inmerecido del sacrificio de Jesús, del perdón de esta nueva vida, no la debemos desperdiciar, no la debemos desvalorizar, no la tengamos en poco, en menos. Su valor es incalculable. La gracia del Señor vale la sangre de Cristo, sus dolores, su tormento y sus padecimientos. Aprovechemos este espacio, este momento de gracia que Dios nos da para que a través de ella nosotros practiquemos una vida de justicia hasta lograr la vida eterna. Está latente y está vigente la gracia de Dios para que todos nosotros produzcamos buenos frutos y buenas obras de justicia para obtener la vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también nos enseña. Romanos 5, 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Fíjense que están aliados estas dos palabras, estos dos términos que son muy valiosos y muy importantes. Gracia y justicia. La gracia está vigente, la gracia está al alcance de toda la humanidad y aún de los creyentes, para que aprovechando este espacio que Dios nos da, esta oportunidad, nosotros llevemos una vida de justicia. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. La pregunta importante del momento está en Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Romanos 6, verso 1 y versículo 2. La pregunta del momento. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya que la gracia está vigente y hay oportunidad de encontrar perdón, justificación, sanidad de nuestras heridas por el pecado, ¿quiere decir que vamos a seguir practicando el pecado? Habituados a esas malas costumbres, a esos malos hábitos, a esa falsa manera de vivir, de una relación con Dios divorciada de todo lo bueno. De ninguna manera, dice la Escritura aquí en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando bajamos al bautismo, morimos al pecado, renunciamos a darle lugar o a ceder
ante las provocaciones del mundo y ante los instintos bajos de nuestra carne, los impulsos pecaminosos de nuestra carne. Dice aquí el apóstol, ¿cómo viviremos aún en él, en el pecado, si ya morimos, ya renunciamos, ya nos apartamos y ya no queremos sufrir más daño y ocasionarnos nuevas heridas? Es por eso que vemos en nuestros hermanos efesios que entre ellos habían practicantes de magia, de hechicería o de brujería. Dice Hechos, capítulo 19, versículo 18 y versículo 19, que estas personas que practicaban la magia, la brujería y la hechicería se convirtieron a Cristo por el evangelio, recuperaron sus almas, recuperaron salud espiritual, pero ellos demostraron su conversión inmediata, abandonando esta práctica pecaminosa, abandonando la brujería, la hechicería. Leemos Hechos 19, verso 18 y verso 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Oiga, los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Estos hechiceros, estos brujos practicantes de magia, demostraron a Dios y demostraron a las demás personas su legítima y auténtica conversión, tomando los libros de hechicerías con los cuales ellos podían obtener ingresos. Ese era su medio de sobrevivencia. Con ello habían engañado a muchas personas y cada libro tenía un precio, tenía un valor. Dice aquí la escritura que hallaron que era 50,000 piezas de plata en la cantidad o el valor que tenían estos libros quemados. Puede usted observar aquí cómo la palabra de Dios prevaleció en el corazón de los brujos. Y por esa razón importante, los libros perversos fueron quemados para cortar la avaricia que controla y sigue controlando muchos corazones hasta el día de hoy. Estamos hablando de 50,000 monedas de plata. Haciendo la conversión en cuanto a peso o unidad de medida, estamos hablando de 180 kilogramos de plata que ellos arrojaron a la basura, que ellos quemaron. 180 kilogramos de plata. Hoy, 1 kilogramo de plata tiene un valor de $752,73. Óigase bien esto, hermano. $752,73. 1 kilogramo de plata. Si multiplicamos 180 kilogramos de plata a 752,73 cada kilogramo, estamos hablando de $135,491,40 que estas personas quemaron. Lograron entender que mucho más sublime y que hay mucha más bendición de parte de Dios si ellos obedecían el evangelio de Cristo. Lograron comprender que no podían tener en vano la gracia del Señor si ellos seguían perseverando en las prácticas de la hechicería, de la magia y de la brujería. Por eso no dudaron quemar los libros, aunque tenían un precio increíble. Por otro lado, aquella mujer que nos relata Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 11, aquella mujer que fue sorprendida en una inmoralidad, Jesucristo le dio la oportunidad, la segunda oportunidad para que ella recuperara su salvación. Y esta mujer, al tener esta entrevista con Jesús, le formuló preguntas, tuvo una conversación muy agradable con Cristo, pero el Señor, al darle una segunda oportunidad, le dijo con mucha claridad: vete y no peques más. Vete y no sigas cometiendo adulterio. No sigas atentando contra tu propia alma y contra tu propia vida física. Vete y no peques más. De igual manera, los hermanos tesalonicenses nos relata la primera epístola de esta porción de la palabra. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, expresa que estos hermanos se convirtieron de la idolatría a Cristo.
del politeísmo, de rendirle adoración, de rendirle culto, alabanza a estampillas, a estatuas, a imágenes, antes que a Dios. Dice la escritura aquí que se convirtieron de la idolatría a Cristo. Primera Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos tampoco tomaron en vano la gracia del Señor. Dios les dio el perdón, les justificó y les dio una nueva vida. Pero ellos entendieron perfectamente que tenían que convertirse de la idolatría a Cristo para rendir la adoración única y exclusivamente a nuestro Señor. Los sacerdotes, autoridades judías en ese entonces, también tuvieron la oportunidad de Cristo para salvar sus almas, para recibir perdón y justificación. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7, podemos leer de la siguiente manera. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oiga bien, muchos sacerdotes obedecían a la fe, al evangelio del Señor. Amados y amadas en Cristo, el efecto de la gracia de Dios se hace evidente, se vuelve una realidad cuando se corta el pecado de manera definitiva. Y cuando se nos predica el evangelio, se nos enseña y se nos orienta que esta es la decisión inicial, radical que debemos de tomar. Abandonar y cortar el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La práctica del diablo es lo que lleva al hombre al fracaso, a la destrucción definitiva de su alma. En la conversión que ahora tenemos en Cristo, gracias al evangelio, nosotros también entendemos que ya no podemos estar habituados al pecado, que ya no podemos practicarlo como lo teníamos antes naturalmente en la carne, porque el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. También, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, agrega, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aferrarse a los placeres mundanos, seguir la corriente del mundo, las modas, de cómo vestimos, de cómo hablamos, de cómo nos comportamos, ya no debe de ser como lo hace el mundo. Nuestro modelo no es el mundo. Más bien, nosotros vamos a imitar a Jesucristo en su andar, en su vivir, en su hablar y en su proceder. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, también nos enseña. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora tenemos comunión con Dios, tenemos alianza con Dios, Él nos ha recibido, pero no debemos practicar el pecado, porque si seguimos en tinieblas, andando como el mundo, viviendo como el mundo, realmente no estamos practicando la verdad. Escuche bien, aquí dice practicar la verdad, no solo conocerla, practicarla. Romanos, capítulo 6, versículo 11, finalmente nos dice, Romanos 6, 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considerarse cada uno muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Nuestro cuerpo está inclinado a demandarnos, a estimularnos, a exigirnos
sus impulsos, sus instintos bajos, lo que la Biblia aquí le llama concupiscencias, deseos desordenados de la carne. Por eso dice la palabra, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No obedezcamos los deseos desordenados, los impulsos y apetitos desordenados de la carne. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Nosotros vivimos entre muertos espirituales, entre hombres y mujeres que han caído de la gracia del Señor, que por causa de su pecado le han dado lugar a su concupiscencia, le han dado lugar a la muerte espiritual. Nosotros vivimos entre cadáveres espirituales, pero dice el Señor aquí, presentémonos delante de Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, para servirle, para adorarle, para cantarle, para hacer su voluntad, para santificarnos, para predicar el evangelio, para adoptar la vida del Señor y imitarle en su andar, para tener un vocabulario correcto, sano, justo, de edificación a todos los demás. Hermanas y hermanos, a un grupo de ciudadanos se le hizo una bonita pregunta, bonita. ¿Cuántos quieren un cambio?, se les preguntó. Todos levantaron la mano y alzaron la voz y hasta silbaron de emoción. Todos querían un cambio. Todos queremos un cambio. Todos queremos que las cosas sean diferentes y que sean mejores. Pero luego se les preguntó, ¿cuántos quieren cambiar? Silencio rotundo. Nadie dijo nada. Todos queremos cambio, queremos mejora, queremos progreso, pero no todos quieren cambiar. El cambio se va a dar cuando cada uno comience a dar resultados según la gracia del Señor que está vigente. Termino leyendo Romanos capítulo 6, versículo 21. Romanos 6, 21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenían las cosas que hacíamos en el pasado, llamadas pecado, malos hábitos, malas costumbres? Porque el fin de ellas es muerte. No podemos enorgullecernos de las obras que hacíamos en nuestra muerte espiritual, en nuestro estado de caída espiritual, porque el fin de ellas es muerte. Luego dice el verso 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Para aprovechar la gracia del Señor ahora en nuestra recuperación espiritual, debemos ser siervos de la justicia y no de la iniquidad. Versículo 22 y versículo 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. Apartarnos más y más del pecado. Ya nos salvamos de los pecados anteriores, pero debemos de mantener una lucha continua para no perder nuestro estado de santidad. El fruto de nuestra conversión y de ser siervos de Dios es nuestra santificación. Y dice luego la palabra, y como fin la vida eterna, aprovechando la gracia que está vigente, llevando una vida de justicia y en santidad, nosotros vamos a alcanzar la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, dice el versículo 23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una última pregunta para todos los presentes. ¿Quiere usted también un cambio? Es necesario que primeramente nosotros cambiemos. Que Dios nos bendiga y con esta disertación, con este mensaje, recordemos que ahora reina la gracia del Señor en nosotros para llevar una vida de justicia y alcanzar la vida eterna. Bendiciones.